Colegio Internacional Nuevo Horizonte. Estamos en su programa virtual Enfoque Horizontino. Estamos en un episodio más de este podcast desarrollando todas las semanas en la institución educativa como es el Colegio Internacional Nuevo Horizonte. Estamos con un invitado especial, está el profesor Carlos Poma Justo, un destacado investigador de nuestra región de Puno, en especial de la provincia de Mo. Estamos a pocos días de poder celebrar lo que es el aniversario de nuestras fiestas patrias y vamos a abordar un tema muy importante, las personas quizás desconocidas, anónimas, heroínas en nuestro Perú, en nuestro Puno profundo y quizás en algunos lugares no tan conocidos, pero que han aportado en distintos aspectos, ¿no? Ya sea en el tema educativo o en el tema económico y en muchos aspectos. Vamos a recibirle el saludo del profesor Carlos Poma Justo. Profesor, con todo respeto, muy buenas tardes, bienvenidos acá a la institución educativa Nuevo Horizonte. Nosotros como institución nos promovemos la cultura, ¿no? Investigamos las secuencias de nuestra cultura, de lo que ha pasado en los años pasados, ¿no? Entonces, para que por lo menos nuestros estudiantes, los padres de familia o los que nos escuchan, los que nos ven, puedan tener un contexto mucho más veraz de lo que cosa era nuestro Perú antiguo. Profesor Carlos. Muy bien, distinguido maestro Walter Canaza Choquehuanca y toda la familia del Gran Colegio Internacional Nuevo Horizonte, reciban un saludo cordial de parte de uno de los tataranietos de la heroína aymara, Rita Poma Justo. Muchas gracias, profesor Walter, por la invitación que se me ha hecho. Esto con el fin de poder compartir algunos datos y hechos históricos con referente a la heroína. Antes de empezar el diálogo, quisiera expresar una bonita frase que dice: educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Claro, ¿no? Sí, muy bien, profesor. Con ese lema, profesor, el colegio le entrega un pequeño símbolo de la insignia del Colegio Nuevo Horizonte para que lo lleve en el pecho, en el corazón, quizás hasta que Dios lo permita vivir en este mundo. Le hacemos presente de un pequeño presente, profesor. Muy agradecido, profesor Walter. Sinceramente, es un gratificante estar aquí para poder compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No? Invitamos a personajes que hicieron historia, personajes que escribieron, investigaron sobre la cultura, y uno de ellos está acá, nuestro querido profesor, el profesor Carlos Poma Justo. Mire, profesor, me gustaría compartir con usted, profesor, lo que en el Perú hemos tenido muchas heroínas mujeres. Miquela Bastidas, ¿no? Dentro de ellos que hicieron patria, dieron su vida por nuestro Perú. Pero muy pocas veces se escucha de mujeres, ¿no? Que también quizás su muerte haya sido mucho más trágico, ¿no? Y estamos hablando de Rita Poma. Pero hablemos de manera general, como un tema de introducción, para tocar en esencia quién fue Rita Poma. Por favor, profesor, si podemos ser de manera general las mujeres que participaron en la independencia del Perú. Claro. Bien, Rita Poma es una mujer luchadora aymara, nacida en el sector San Luis de Charajire, un 12 de enero del año 1900. Sus padres fueron don José María Poma y doña Rufina Justo. Rita Poma fue la última progenitora de los 5 hermanos. ¿Eran 5 hermanos? Sí, un hermano y 4 hermanas. Ah, ya, eran cuatro mujeres. Era sí, la última. Ella era la última progenitora. Entonces, de niña, en su infancia era una niña normal, que ayudaba en los quehaceres del hogar, ¿no? A pastear ganado, ayudar en la chacra, y así, ¿no?
es una niña normal, pero no estudiaba, porque no había instituciones educativas o escuelas, ¿no?, en esos tiempos. Porque en esos tiempos, profesor Carlos, disculpe que lo corte, los niños, las niñas o jovencitos no tenían opciones a estudiar, pues, ¿no? Puesto que eran indígenas, eran de la parte rural. Antes a las personas que vivían en las poblaciones se les conocía como mistis. Nomás los mistis tenían derecho, pues, a la educación y otros. Y Rita Poma, seguramente que en esos entonces no tendría ese derecho de poder estudiar, como muchos otros niños del campo. Así es, profesor Walter. Incluso era, como dice usted, ¿no?, era prohibido que los indígenas sepan leer y escribir, ¿no? Por eso solamente tenían derecho a estudiar esa clase alta, ¿no? Los mistis, los gamonales. Los gamonales, como en Aymara se dice, ¿no?, los caras. Ellos nomás tenían derecho. Pero siempre estaban preocupados ellos porque decían, ¿no?, el día que un indio sepa leer y escribir, ya veremos ese momento, los cambios. O sea que ellos sabían que cuando un indio, sabiendo leer y escribir, tenían ese derecho a reclamar, ¿no?, la educación, la salud, o sea, todo positivo con respecto a la vida, ¿no? Mira, me quiere decir Carlos, de que los mistis, los terratenientes, si un indígena se ponía a estudiar, no creo que en esos tiempos habría libros, ¿no?, como que ahora tenemos libros, ¿no? Seguramente el de instruirse, el de poder rebelarse, puesto que había abuso, había sometimiento de los mistis, porque según cuentan la historia de que los hermanos indígenas tenían que ir a servir a las haciendas. Así es. Y eso al ver Rita Poma, pues no se habrá, ¿cómo mis hermanos, mis padres van a servir? Y eran azotados, eran flagelados, quizás hasta conseguían la muerte. Así es. Y seguramente Rita Poma haya visto eso y pues habrá querido cambiar la historia, profesor Carlos. Precisamente se trata de eso porque sabemos por historia de que su padre era un reputado yatiri, ya viajaba a diferentes zonas. Es más, se dedicaba a la ganadería. Esto le ha permitido conocer, ¿no?, las yungas bolivianas, Puerto Acosta, y diferentes distritos, especialmente se iban a las haciendas. Ya, a Rita Poma le ha enseñado el negocio de las anilinas, uno de sus tíos. Entonces, eso le ha permitido viajar, ¿no?, a Huancané, a Juliaca, y en estos lugares no se enteraba de novedades. En todo caso, Rita Poma, tampoco podemos decir era cualquier persona. No. Porque su papá, al ser un comerciante de ganado, tenía solvencia económica. Sí. Porque por lo menos podía, quizás, porque después cuenta la historia, los libros que tú has escrito, Carlos, de las cuales muchos otros autores han transcribido, de que Rita Poma haya ido a estudiar a Huancholima. Sí, eso en lo posterior. En lo posterior, ¿no? Pero terminemos a ver cómo es desde eso habrá sido pues hasta los 15, 18 años, puesto que antes, hasta los 12, 15 años, uno aún todavía no podía terminar la primaria. Así es. Sí, precisamente le cambió la historia cuando Rita Poma viajaba por diferentes sitios, ahí veía los abusos que hacían los gamonales con los campesinos en las haciendas, ¿no? Entonces Rita Poma dijo, pues, ¿no?, ¿cómo a mis hermanos van a ser maltratados de esta manera? No puede ser. Y es más, como su padre viajaba a diferentes sitios y tenía colegas ganaderos y algunos misioneros, una vez en Rosaspata dice que hablaron toda la noche esos gamonales con referente a Tupac Amaro, Tupac Katari, Micaela Bastidas, Bartolina Sisa y otros. Y hablaron de una lucha justa. Ahí se ha convencido a Rita Poma de que su padre era o pertenecía a un movimiento revolucionario. O sea que Rita Poma
en sí no es que de la noche a la mañana no se ha puesto a luchar, ¿no? A defender sus derechos, sino que esto ha ido plasmando desde pequeño. Desde sus padres. Desde sus padres, influenciado por sus padres. Como dice usted, profesor, de que tenía solvencia económica, como era ganadero. Antes también Tupac Amaru, por supuesto, ellos también eran ganaderos. Así es. ¿No? Y se conectaban con diferentes dirigentes, ¿no? De diferentes localidades. Así Rita Poma se ha convencido de que la lucha debe ser justa. Mire, hace rato una palabrita pronunciaste, Carlos, sobre los misioneros. Y según cuentan los libros, hemos leído, hemos investigado de que la educación adventista con el misionero Fernando Estal, llega a la región Puno justo en el momento cuando empieza la sublevación, no solamente en Huancané o en Mo, porque Mo antes pertenecía a Huancané, sino esto pasa en Azángaro y pasa en otros lugares, ¿no? Puesto que el abuso de los hacendados, de los gamonales, era fatal. Cuenta las voces, las memorias, ¿no? Usted sabe que la historia se va contando de boca en boca. Decía mi abuelo, al igual que usted, profesor Carlos, nuestros padres o nosotros somos descendientes aymaras, somos descendientes de Mo. Y decía mi abuelo de que el misti, el gamonal bajaba de Mo con su caballo. Y a medida que iba acercándose a la carretera o pasaba por la carretera, el indígena, el hombre del campo, tenía que ir hasta la carretera a saludar o bajarse el sombrero. Caso contrario, le castigaba. Seguramente, ¿no? Así dice. ¿Qué cuenta eso? ¿Cuál es tu referencia respecto? Y todo esto habrá visto pues Rita Poma, ¿no? Sí, todo eso. Resulta de que un día el Tazamani, el cobrador de impuestos, llega, dice... Tazamani. Ese era el cobrador de impuestos. El cobrador de impuestos. Llega, dice, a la casa de Rita Poma. Y la ve adolescente y muy hermosa, dice. Y inmediatamente le ordena, ¿no? El Tazamani, de que dentro de un mes que lo envíe a la casa del cura a hacer las labores gratuitas. Entonces, sus padres deciden, ¿no? Inmediatamente, no les gusta esa idea, pues, ¿no? ¿Quién, no? A su hija le va a enviar donde el cura y desconfía. Sus padres deciden enviárselo a La Paz, Bolivia. ¿Eso a qué edad más o menos sería? A los 15 años. A los 15 años. A los 15 años. Antes empieza a viajar con su padre por diferentes lugares a los 12 años, según la historia. Puesto que Mo era un lugar céntrico para ir a Puerto Costa de Bolivia, para venir acá a Juliaca, a Azángaro, porque Azángaro era un lugar mucho más que Juliaca, creo que en ese entonces, por el tema del ganado, de la fibra, de lanas, etcétera, ¿no? Ya iba a La Paz, a Bolivia, imagino. A Bolivia. Entonces, llega a la casa de un tío, entonces paralelamente ya consigue un trabajo de costurera. Y inmediatamente ya es matriculada en una escuela nocturna para trabajadores. Y este hecho era fundamental para ella. Pero como le gustaban esas ideas sindicalistas revolucionarias, entonces le cayó al hilo, pues, ¿no? Estudió y se ha politizado ya. Desde ahí ya le gustó ya la política. Regresó a Mo después de 3 años. ¿Con qué movimientos sociales en Bolivia, en ese entonces, no conozco mucho la historia, pero Bartolina Sisa, que era una mujer también muy luchadora, esposa de Tupac Katari? Así es. ¿Eso habrá sido en esos años? Ha sido más antes. Ha sido en el año 1770 y tantos. Eso ya mucho más antes. Más antes. Por eso ellos estudiaban, pues, ¿no? A Bartolina Sisa. Tupac Amaru también pasó esa historia, esos años también. Entonces, por historias ya sabían, ¿no? Claro. Incluso dice Rita Poma, aparte de estudiar a Bartolina Sisa, estudiaba, dice, a Manco Cápac, Mama Oglio. En sus diferentes capacitaciones dice que hablaba a las mujeres, a las organizaciones sociales,
sobre esas mujeres valientes también, ¿no? Que dieron su vida, ¿no? Claro. Por la justicia. Estamos hablando de Rita Poma, una mujer campesina, una mujer indígena que ha dado su vida por los derechos de la educación sobre todo. Y recordando en esta fecha tan especial por las fiestas patrias, es momento oportuno. ¿Quién lo va a hacer, Carlos? Creo que los hijos, los moeños que conocen esta historia lo van a difundir, porque no creo que venga uno de Arequipa o de otro lugar quien pueda hablar de Rita Poma. Son los que van a hablar, van a defender la historia de Rita Poma. Los primeros llamados son los hijos. Así es, profesor Walter. Hacemos lo que podemos, ¿no? Gracias a diferentes historiadores que nos animaron también, ¿no? A hacerlo eso. La conciencia mismo también, ¿no? Como somos descendientes y no podemos dejar de lado, ¿no? Una historia que se está resaltando, entonces nosotros también tenemos que aportar algo, ¿no? Para que se difunda la verdadera historia de Rita Poma. Estaba en Bolivia. Después de haber pasado en Bolivia, ¿a qué edad aproximadamente vuelve o de cuántos años vuelve a Mo? Según cuenta la historia, dice que regresa después de 3 años. En esos 3 años supongo que ya sabía leer, escribir, ya inferir lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Ya sabía lo que es la justicia. La justicia, social. ya, sí, ya sabía bien, perfectamente, entonces regresó. Y dice que en Mo, como era, tenía ese oficio sabía ese oficio de costurera, entonces puso su taller, un taller humilde en Mo, en ahí trabajaba, servía, ¿no? A la población, especialmente a las cholas, ¿no? Que vivían en Mo. Entonces ahí empezó y justo llega la idea de que, esa noticia de que se había formado el Comité Pro Derecho Indígena en Huancholima. En Huancholima. Entonces, a nivel nacional eso, ¿no? Sí, sí. Sí. En diferentes departamentos se ha formado ese comité. Entonces los hermanos de Huancholima formaron ese comité. Entonces había también ya dirigentes ya en ese plan, ¿no? De formar un comité en Mo. Entonces resulta de que justo llega Rita Poma y se enteran de que ella sabía leer y escribir, pero más bien se cuidaba de los mistis que no supieran, ¿no? Que ella sabía leer y escribir. Entonces, en unas reuniones, en unas asambleas, ella sale elegida ya para ser delegada de Mo y para que representara en Huancholima. Entonces ella se presenta ante los dirigentes de allí, encabezado por Carlos Condorena, Mariano Paco, y así, ¿no? Entre otros. Y ella es aceptada, ¿no? Y como la han visto así que manejaba bien, ¿no? Su política, sus expresiones revolucionarias, entonces, bienvenido, le dijeron. Entonces, desde ese momento, ella participa, ¿no? Como delegada de Mo y así empieza su labor política. Habrá sido una gran mujer Rita Poma, puesto que atreverse a desafiar a los mistis de ese entonces, a los gamonales, no sé si podemos pronunciar los apellidos que dominaban en Mo. Mi abuelo me contaba un tal Olazábal, ¿no? Quien a punta de látigo pues manejaba a nuestros hermanos que somos de sangre, a los indígenas, sí. Carlos. Ajá, era fatal y muy triste, ¿no? El abuso que cometían. Los campesinos enviar a sus hijas, a sus esposas, uno mismo ir a colaborar, ¿no? A hacer su trabajo gratis, pastear sus ganados gratis. Y aparte de eso, tenía que pagar los impuestos. Eso era un abuso total. Llega Rita Poma a Huancholima, se une con muchos dirigentes. Bueno, Rita Poma en todo caso podemos decir que aprendió a leer y a escribir en Bolivia. Es invitada a Huancholima, y en Huancholima, ¿qué se ha gestado, Carlos? ¿Qué pasó en esos años con los dirigentes? ¿Qué sucedió? Porque sabemos de que Huancholima era la capital del Tahuantinsuyo. Del nuevo Tahuantinsuyo, ¿no? Coméntenos, Carlos. Mira, después de pertenecer a ese comité, su labor de Rita Poma era participar en las capacitaciones, en todas las capacitaciones en Huancholima. Ahí trataban no solamente sobre
aprendían a leer y escribir, sino que también enseñaban los oficios, dice. Cómo mejorar la ganadería, cómo puedes mejorar la producción en las chacras, ¿no? Cómo tejer, o sea, concatenaban, ¿no? Lo pedagógico y los oficios. Los oficios. Los oficios. Y tengo entendido, Carlos, de que eran escuelas clandestinas. Sí, sí, sí. ¿No? Que eran secretas, que no podían enterarse los mistis. Los mistis, sí, sí. Pero al final se enteraron. Por eso hubo una gran rebelión también, ¿no? Sí, entonces ella, todas esas capacitaciones que recibía allá en Huancho Lima, replicaba en las comunidades. Replicaba, o sea, tenía que ser, todo lo que ha aprendido tenía que hacerlo. O sea, Rita Poma venía a Huancané, iba a Mo, venía en ese trance. Sí, en ese trance. Después iba también a las reuniones, dice, por Vilquechico, Rosaspata, esa era su zona, ¿no? Claro, claro. Hay Umuchi, ahí ha estado, dice, tratando de organizar. Primero concientizando, ¿no? Hablando así, ¿no? Y concientizando al pueblo, y luego para organizarlos, ¿no? Y formar comités. Eso era su labor de Rita Poma. Claro, ¿no? Hacer visitas, imagino, a las comunidades. Sí. Y todo ese trabajo que tenía Rita Poma al final de todo el tiempo que haya pasado, al final, ¿cómo llega, Carlos? ¿Qué sucede con Rita Poma? ¿Cómo así en la sublevación, cómo es capturado o es traicionada? ¿Qué sucede? ¿Qué cuenta la historia? ¿Qué dicen los libros? ¿Qué dicen las personas que quizás hayas entrevistado? Haya testimonios de todo ese aspecto, profesor Carlos. Dicen que Rita Poma, como viajaba constantemente a Huancho Lima, al regreso de Huancho Lima con una de sus colaboradoras, que era natural de Jachajá, la señora Gregoria Coaquira. Ah, ya. Era su compañera de lucha, y una de esas tardes dice que estuvieron regresando de Huancho Lima después de recibir capacitaciones, pero ahí lo capturaron, dicen, en Japampa, dicen, ¿no? Pero antes de esto, Carlos, lo que había aprendido Rita Poma en las escuelas de Huancho Lima, traslada a las comunidades lo que ha aprendido. Así es, así es. Ya, y eso seguramente que escucharían los mistis, los gamonales, y no les ha gustado. Ajá. No, dice a antes... ver, ¿cómo es la historia, Carlos? En esa parte dice que Rita Poma, como dice usted, ¿no? Plasmaba, ¿no?, lo que aprendía en las comunidades, y también sabía, o sea, ella era consciente de que crear escuelas, de que sus hermanos campesinos, sabiendo leer y escribir, no, defendería sus derechos. Entonces ella decide crear una escuela, funda una escuela Chuñuyo, en su lugar de nacimiento en Charajiri. Entonces ya estaba funcionando la escuela Chuñuyo. Ella era maestra. Era la primera maestra indígena junto a un ex licenciado del ejército, que también sabía leer y escribir. Entonces estaba funcionando, dice que tenía alumnado, pero clandestinamente, ¿no?, en las noches. Los sábados, dice, en las tardecitas, funcionaba la escuela. Esto ha llegado al oído de los mistis, de los gamonales. No les ha gustado para nada. Entonces dice que conformaron pues un batallón. Y con el apoyo de algunos compoblanos de la población, formaron un batallón y luego se dirigieron en busca de Rita Poma. Profesor Carlos, los mistis, los terratenientes, los que tenían poder económico, político, tenían el apoyo de la iglesia. Así es, así es. Tenían el apoyo en este caso, de la Guardia Civil en esos entonces. De todas las autoridades. De todas las autoridades. Sí. Tenían el respaldo político. Político, sí. Y así fueron a capturarla, pero resulta que no la encontraron en Apacheta. Eso ha sido motivo para que lo quemaran y lo destruyeran. ¿Dónde pero lo encontraron? ¿En qué lugar? ¿Qué haciendo a Rita Poma en este caso los gamonales? Ya. Después de esto, profesor Walter, como destruyeron su casa, la escuelita, se repartieron, dice, todos sus productos de pan llevar. Hasta no poder, dice, los yuncos de los mistis,
Cargaron con todo, dice. Incluso sus animales también igual se repartieron. Porque tenemos que retroceder a lo que estamos conversando, Carlos, de que papá o la familia de Rita Poma era de tener. Sí. No era así cualquier persona, vamos a decir, ¿no? De la comunidad. Ajá. Y tenían todo, hasta dinero, todo tenía Rita Poma. Recordemos de que era esposa del Florentino Rodrigo, de la población, era del pueblo. A ver, ¿quién era Florentino Rodrigo? Era su esposo de Rita Poma. Ah, tenía esposo. Tenía su esposo, era una familia, conformaba una familia. Y era... Porque Rodrigo, por el apellido, es un español. Claro. Es un descendiente español. Sí, por eso son medio blancones y altos, ¿no? Sus descendientes. Pero, o sea, Rita Poma, Carlos, ¿tenía hijo o hija? Tenía dos hijas. Se dos llamaba hijas. Dolores y Manuela Rodrigo Poma. Sus hijas. Sus hijas. ¿Y actualmente dónde están sus hijas de Rita Poma? No se saben, me parece que se fueron a La Paz, Bolivia. Se fueron a La Paz, Bolivia varios de sus descendientes, ¿no? Por eso en ese lugar de nacimiento ahorita no hay familiares. Habrá pero 2, 3 familias nada más. Todos salimos de ese lugar, ¿no? Porque al ver esa tragedia, nadie quiso estar, pues, ¿no? Porque la historia también cuenta, Carlos, de que los mistis, porque antes pesaba el apellido, pesaba el color de piel. Y bueno, por el hecho de tener un buen apellido, una tez blanca, o ser español, o descendiente español, abusaban de nuestras hermanas campesinas, sí, pues. Abusaban de nuestras hermanas indígenas. Y por eso que podemos observar muchos apellidos españoles que son del campo. ¿No? Que hay en este caso ya son criollos, pues, criollos, ¿no? también, entre una raza española y una indígena, que hay muchos eso en todo caso. Rita Poma ha estado con un en este caso descendiente español. Sí. Coméntenos un poco más, profesor Carlos. Y así entonces, por ahí Rita Poma, ¿no? Entonces se va allá. Luego de destruir su casa, Rita Poma se va, dice, a vivir a Jachajá, a Jipata, junto con la señora Gregoria, con la familia Coaquira, ¿no? Los de Jipata, los de Jachajá, son por eminencia ganaderos. Por ahí seguramente también se fue, ¿no? Se han hecho amistades, puede ser. Entonces, como se fueron allá, entonces lo quemaron, lo destruyeron en su casa. Y los gamonales estaban, pues, no, seguramente renegados al no encontrar a Rita Poma. Entonces, sabían, pero ya estaban investigando dónde es su paradero Rita Poma. Entonces la traicionaron, ¿no? Rita Poma está viviendo por Jachajá, y su trajín es Jachajá y Huancho Lima. Entonces ya la esperaron una de esas tardes y la capturaron, dice, pues, a Rita Poma. Pero, profesor Carlos, a ver, un poquito ahí nos detenemos. El producto de Rita Poma en la educación que tuvo a los demás hermanos campesinos, alguna rebeldía habrá azuzado, vamos a entre comillas, hacia los mistis, y por eso que los mistis, no, aquí Rita Poma nos está trayendo problemas. Así es. Lo que cuenta es de que aplicó el plan Cerco Rita Poma. ¿En qué consiste eso? Dice que, como ahora, ¿no? Siempre los que compran productos del campo, el queso, la carne, la papa, todos esos productos compran a barato, a precio muy económico. Claro. Como y ellos actualmente sigue, ¿no? Ahora sigue. Y eso no le gusta a Rita Poma, ¿no? ¿Cómo es posible que nos pueden estar abusándose de esa manera? Pero mejor, Carlos, ella era comerciante también. También se dedicaba al negocio. Entonces dijo, no, nosotros, ya los campesinos, aquí juntamos nuestros productos y nos llevamos directamente a Huancané, a Juliaca. Y eso no les ha gustado a los mistis, ¿no? A los gamonales. Y uno de los motivos más, ¿no? Crear escuelas y alfabetizar al campesinado y no hacer llegar los productos al pueblo. Eso no les ha gustado totalmente, ¿no? Por eso se enojaron los mistis. Los mistis. No, sí. Muy bien, profesor Carlos, estamos recordando a Rita Poma, una heroína anónima de la provincia de Mo, quien dio su vida
inmortalizó su vida por la educación sobre todo, ¿no? Sí, Y pues. por los abusos que en esos entonces realizaban los gamonales, los mistis, los descendientes españoles que por doquier pues tuvieron o se asentaron en nuestra región de Puno. Profesor Carlos, ahora sí vayamos, hemos conocido la historia de Rita Poma. ¿Qué nos deja Rita Poma? ¿Qué tenemos que nosotros, los que vivimos acá en la región Puno, aprender de Rita Poma? Aún su legado, su historia, su sublevación. ¿Qué nos deja? ¿Qué nos enseña, profesor Carlos? Sinceramente, es un honor reconocer a Rita Poma, ¿no?, como heroína aymara, que ha dejado mucho legado. Pero creo que nos estamos un poquito adelantándonos. ¿Cómo murió Rita Poma? Sí, es muy triste, ¿no?, la historia. Después de capturarla en Ja, la insultan, dice, los mistis, los gendarmes. La insultan, la castigan a las dos mujeres. A Rosa Coaquira. A Rita Poma y Gregoria Coaquira. A Gregoria Coaquira. Las castigan duramente y lo amarran en sus caballos y lo llevan hasta el pueblo de Mo. Lo arrastran. Lo arrastran. Y eso era una costumbre, ¿no?, en Cusco. Más antes se había dado, ¿no?, con Tupac Amaru, con sus familiares, utilizaban los caballos, ¿no? Bueno, leyendo acá el libro que tenemos, dice de las bodas de plata del año 2016, que Rita Poma caminaba en caballo. Efectivamente. Así. Sí. Porque caminar en caballo en ese entonces Era como tener un auto, ¿no? Es como tener un auto. Así era antes. Entonces, eso nos indica que Rita Poma, Sí. hoy, nuevamente repito, no era cualquier persona. No era, Era no una era. persona muy importante en la parte indígena, Ajá. o en Sí. el sector de los indígenas. Sí. Y así dice que arrastraron hasta el pueblo de Mo y le hicieron dar unas vueltas, dice, donde los mitis arengaban, dice. Abajo los campesinos, abajo los indios, muerte a los indios, abajo la educación de los indios. Y así, esto con el fin de que no se replicara, ¿no?, otras rebeliones, ¿no?, dentro de su jurisdicción. Ah, ya. Eso, con el fin de amedrentar, ¿no?, al campesinado, de asustarla, ¿no?, De intimidarlo, de ¿no? intimidarlo. Pero Rita Poma se ha puesto fuerte, dice, y no le hizo caso. Ha soportado todo ese castigo. Pero finalmente la envenenaron, dice. La envenenaron y la ahorcaron en una rama del eucalipto cerca a la parroquia del pueblo de Mo. Pero, profesor Walter, para nosotros, para su sangre, Rita Poma no ha muerto, vive y vivirá siempre en el corazón y en la conciencia de los moeños y moeñistas. Rita Poma vive en la sangre y en el sueño de los aymaras y quechuas ahora. Esa es su historia, profesor Walter. Profesor Carlos, los moeños deben mucho a Rita Poma. ¿Y por qué muy tarde empiezan a investigar, ¿no?, la historia de Rita Poma? ¿Por qué no, por qué le digo esto, profesor Carlos, de que no hay instituciones, quizás el Colegio de Mo debería de llamarse Colegio Rita Poma, con justo derecho? Sí, pues. Y nomás digo, de repente, en ese entonces, el director o algunos profesores que tenían cierta descendencia, aún todavía entre comillas, de los mistis, ¿no habrán querido que lleve el nombre de Rita Poma? Eso es lo que ha pasado, como ignoraban a Rita Poma, a las mujeres luchadoras, ¿no?, que provenían del campo. Por eso Rita Poma casi no se hubiera sabido nada de la historia. Lo han escondido sus partidas. Tanto en esas fechas no había municipalidades, sino solamente la parroquia. Entonces, como la iglesia estaba al lado de los mistis, lo han escondido todo, pues, toda la historia, han querido taparlo. Pero siempre, ¿no?,
alguien, ¿no?, tiene que contarte algo. Entonces uno levanta la cabeza y dice, no, me gusta esta historia, me gustaría hacerlo, me gustaría investigar. Es lo que hicimos nosotros, ¿no? Cuando yo estaba en la escuela, será pues a los 10, 11 años, ya terminando mi educación primaria, había un maestro, el profesor Adolfo Rodrigo, ¿Ya? en Mo, en la escuelita. Entonces nos hablaba de Rita Poma, nos hablaba. Entonces ya nos hablaba, nos inculcaba, ¿no? Y entonces incluso nos han enseñado unas cancioncitas de a Rita Poma. Yo soy de Apacheta, hijo de Rita Poma, ¿no? Una canción muy hermosa. Nos hablaba así. Ahí nomás también quedó. Yo ya pasé a la secundaria. Como sabemos por historia de que antes los educadores eran pues de la raza, ¿sabes?, ¿no?, mestiza, ¿no? Los mistis, los caras, solamente ellos no me podían enseñar. No habían maestros así rurales, no habían maestros de nuestra raza, ¿no? Entonces, en el colegio no había nadie quien hablaba de Rita Poma, nadie. Desconocido. Así. Desconocido, ya, no había nada, hasta la secundaria, tercer año sería. Y me he hecho amigo del exalcalde Aurelio Choquehuanca, claro. Su hijo José Domingo Choquehuanca. Éramos amigos en la clase y resulta que fuimos a hacer tarea a su casa. Y vi un cuadro, ahí decía Rita Poma, un poema bonito escrito. Y ya concatenaba pues, esa idea, ¿no? En Mo me hablaron, el profesor y mi padre también me hablaba de Rita Poma, entonces digo, no, debe haber algo. Le pregunto a José, ¿por qué está ahí? ¿Quién es? Y él me cuenta de Rita Poma, que no es una mujer luchadora, que ha muerto tristemente, así. Entonces, ahí empezamos a investigar ya con profundidad, ¿no? Preguntando a nuestros abuelos. Pero en todo caso, Carlos, quiere decir que tú tampoco sabías quién era Rita Poma. Hasta ese momento no sabía. Así a la perfección, ¿no? Casi no sabía, ¿no? Claro, sabía que era Rita Poma, pero nunca me habían dicho, ¿no?, que es tu familia. O sea, yo tampoco le pregunté, ¿no? No con interés, ¿no? Esas veces, ¿no? Entonces, José Domingo me cuenta, pues, ¿no? Y seguramente el profesor Aurelio le habrá contado, ¿no? Por eso tenía escrito su poema, todo, ¿no? Entonces, hasta ahí. Yo terminé mi secundaria y el profesor Aurelio también se les trabajaba en Vilquechico. No podía conversar, así, dialogar con él, ¿no? Él trabajaba en Vilquechico, entonces veníamos raras veces, ¿no? Entonces, mi amigo también, su hijo se fue a Puna a estudiar. Entonces quedó ahí nomás también, stand-by. Ajá, y entonces... Pero yo siempre estaba investigando, ¿no? Juntamente con el hermano Hidalberto Rodrigo y un tío, Juan Condori, los tres empezamos a indagar, ¿no? Y producto de eso salió, pues, la revista Sartapjañani Mapita, ¿no? Levantémonos de una vez. Claro. ¿No? Entonces, ahí hemos hecho a conocer la historia de Rita Poma. Y entonces hay historiadores nos dicen de que en la revista Sartapjañani Mapita está una parte de su historia. Realmente es así, una parte de la historia estaba ahí, ¿no? Entonces luego, pasado el tiempo, lo complementamos, ¿no? Y esa, como le decía hace rato, esa historia ha sido replicada en los dos primeros libros de Historia Mo del profesor Ricardo Quirós. En las dos primeras ediciones ha sido replicado. Sí. Muy bien, profesor. Estamos con el profesor Carlos Poma Justo, descendiente de Rita Poma Justo, quien fue una heroína anónima, en este caso dando su vida por la educación y en contra de los abusos que hacían los gamonales de ese entonces en las diferentes haciendas de la provincia de Mo. Profesor, ahora sí toquemos, ¿qué aprendemos? ¿Qué tenemos que reflexionar de nuestra heroína Rita Poma Justo? La reflexión que nos da es no callar a las injusticias, no ceder las injusticias,
siempre debemos salir a reclamar nuestros derechos fundamentales. Eso es lo primordial. Ahora los contextos son distintos. Y te cuento, profesor Carlos, de que mi papá con mi abuelo siempre hablaban, y mi papá es te diré, una persona que siempre habla en contra de los mistis, ¿no? Lo he escuchado hablar con mi abuelo, siempre habla, y cuando se tomaba su cervecita, y tenía que hablar de los mistis, de los abusos que ellos hacían con él o con gente del campo. Pero ahora la historia es distinta. Yo le digo, papá, ¿por qué hablas? Ya pasó, ya son tiempos distintos. Y bueno, pero mi papá no olvida. Muy difícil. Sí, ¿no? sí, Quizás nosotros no las hayamos vivido, pero sí hemos escuchado, ¿no? Y bueno, ahora es distinto el poder económico, el poder de nuestros gobernantes, ¿no? A ver, contextualicémoslo, profesor Carlos, lo que hizo Rita Poma con estos tiempos, ¿no? En este caso, de pronto ahí con nuestros gobernantes, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Sinceramente es muy triste hablar de la política nacional, regional y local, ¿no? A mi parecer parece que no ha cambiado casi nada, ¿no? Antes nuestros abuelos, nuestras abuelas han luchado por un cambio social, pero casi nada se ha logrado. Todos han sido acallados, ¿no? Todos han sido no escuchados prácticamente, ¿no? Ha habido diferentes levantamientos en todas partes, producto de injusticias, pero hoy por hoy continuamos, ¿no?, con las injusticias que vienen tanto del gobierno central, de los gobiernos regionales, ¿no?, y diferentes autoridades del Ministerio Público, Poder Judicial, personalidades que están en contra de nosotros, ¿no?, aún todavía. Quizá no directamente, pero si vamos, ¿no?, a las poblaciones más olvidadas, más abandonadas, ahí es donde uno siente, ¿no?, de nuestros hermanos, ¿no? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo van a estar igual? No por el hecho que nosotros, ¿no?, gracias a Dios, hemos podido lograr, ¿no?, hemos podido salir adelante, ¿no?, hacer estudiar a nuestros hijos, tener algo en la vida, ¿no? Pero eso no quiere decir que también debemos olvidarnos de nuestros hermanos del campo. Aún siguen relegados, profesor Walter. Sí, ¿no? Pero antes, Carlos, hay que recordar a nuestros amigos que nos están viéndonos de que antes el color de la piel, el apellido valía mucho. Ahora cambió la historia, quizás ahora el apellido nada tiene que ver, ni el color de piel. Hay muchos con apellido Mamani, con apellido Quispe, con apellido Poma, profesionales, empresarios, ¿no? Y quizás ahora los que tienen un apellido español, ya, eso se ha roto, ya no existe ya, ¿no? Eso sí. Entonces, creo que las oportunidades que tenemos en salir adelante con nuestros hijos, con nuestra familia, hay oportunidad, hay esa oportunidad, hay esa democracia, ¿no?, entre comillas podemos decir, porque no todos concuerdan, ¿no?, con la democracia que tenemos en nuestro Perú, ¿no? Pero creo que deberíamos de aprender, a mi consideración, de que los hermanos que han vivido en el campo por muchos años sometidos, ahora lo están demostrando, ¿no?, como autoridades, como profesionales o como empresarios. Yo me alegraría mucho que un Mamani, que un Quispe sea dueño de una empresa grande, ¿ya?, grande, que explote los recursos naturales. Me sentiría feliz, porque podría ser o sería un descendiente indígena, pero lo cual creo que en esa parte sí tenemos que juntarnos, tenemos que trabajar aún todavía para que el indígena, el apellido, el oriundo, el originario,
pues pueda competir con los otros grandes de otros países, ya sea Estados Unidos, ya sea China o otros países. ¿Cuán lejos estamos, Carlos, para que el peruano del lugar profundo, indígena, pueda llegar a esos sitiales? Claro, formando empresas grandes, sí se puede lograr, ¿no? Salir adelante, porque la educación que tenemos ahora no, es bueno, ¿no? Es bueno, pero pocos acceden a la educación, ¿no? No todos tenemos la oportunidad de tener una educación digna, ¿no? Pero gracias a Dios, la mayoría de nuestros, como usted dice, la mayoría de nuestros hermanos del campo están lográndolo. Por ejemplo, antiguamente, ¿quién va a poder ocupar, pues, no, la subprefectura, la gobernación? Un hijo del campo, ¿no? Un mamani, un poma. Era difícil, pues, ¿no? Ahora ya nuestras autoridades ya son, pues, ¿no? Con ese apellido, ¿no? Claro. Ya ocupan cargos importantes, ¿no? Por ahí la educación, depende de la educación, ¿no? Pero si queremos ir más allá, eso llegaremos, claro, pues si podría llegar con el sacrificio personal, con el sacrificio familiar y con la cooperación de nuestras autoridades, ¿no? Y las leyes también que estén de acuerdo, ¿no? A eso. Porque resulta de que también ahí no te dan opciones para que te desarrolles. Por ejemplo, quieres formar una empresa, entonces, claro, no te dan oportunidades tan fácilmente, ¿no? Pero uno tiene que lucharla, ¿no? Para lograr, como usted dice, ¿no? Podemos lograr, podemos hacer muchas cosas. Es posible, pero eso depende personalmente de uno, de la familia y apoyo del Estado. Claro. Carlos Poma lleva la sangre, como hace rato decía, la sangre revolucionaria, la sangre de la justicia social. Y creo que, Carlos, te felicito, eres una persona que ha empezado, ¿no? Acá en Juliaca a situarse, muy conocido por los hermanos aymaras, sobre todo del sector este que pertenecemos, y en ese entender, Carlos, queremos felicitarte, ¿no? Muchísimas gracias, hermano Walter. Yo también agradezco por la invitación y le felicito a usted, no por entrar, ¿no? En el campo de la educación y seguir adelante. Yo sé que usted va a seguir cumpliendo metas, objetivos, y será un poco más grande, crecerá un poco más grande, profesor. Sí. Solamente hay que tener fe y esperanza. Sí, mire, Carlos, hemos aprendido a trabajar desde muy pequeños. Sabemos que es ganarse el pan de cada día. Siempre hemos trabajado de manera privada. Nuestros padres aquí en Juliaca nos han enseñado, porque ellos han venido de nuestra tierra querida, sin nada, absolutamente nada, solo con la esperanza de educarnos a los hijos. Agradecemos a nuestros padres que nos han educado. Te contaré que como persona nosotros hemos vendido periódico, hemos lustrado zapatos acá en Juliaca, conjuntamente con nuestros padres, pero gracias a la educación hemos sabido un poquito más escalar. Gracias a la educación hemos quizás sabido ubicarnos en el lugar donde vivimos, y eso hay que transmitir, ¿no? con los demás hermanos, de que sí se puede hacer, sí se puede lograr, pero trabajando, levantándonos temprano, ¿no? Esforzándonos, y creo que eso nos han enseñado nuestros padres que han venido de lugares quizás lejanas a esta hermosa ciudad de Juliaca. Profesor Carlos, hemos dado un aporte cultural de tu parte, dando un granito de arena a nuestra independencia del Perú, porque considero que Rita Poma es una heroína que ha dado por la educación y por los abusos. En eso estamos convencidos. Nadie nos va a quebrantar, ¿no? Lo que pensamos, lo que decimos.
Carlos, quiero a nombre del Colegio Nuevo Horizonte entregarte un pequeño obsequio. Quisiera que te lo pongas ahí en tu, ahora sí, ¿no? Que nos representa al hombre andino. Y un pequeño documento, ¿no? Que usted ha sido partícipe de este evento cultural. Lo van a escuchar los padres de familia, los estudiantes. Aquí en este colegio hay muchos padres de familia que son moeños, que son descendientes de la provincia de Moy, y en tal sentido se sienten orgullosos de levantar el nombre de Rita Poma. Profesor, sus despedidas en este hermoso programa como es Enfoque Horizontino, promovido por el Colegio Internacional Nuevo Horizonte. Reitero mi agradecimiento, profesor Walter, a toda la institución, a toda la familia del Colegio Internacional Nuevo Horizonte. Yo sé que todo logro cuesta sacrificio. Siga adelante con humildad y perseverancia. Muchísimas gracias, profesor Walter, nuevamente. Muy bien. Fuertes aplausos. Terminamos de esta manera este bonito programa y será hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias. Never